Muy buenas noches, Bolivia, muy buenas noches al mundo. Hoy estamos en otro espacio de entrevistas de Force Bolivia. La verdad que tengo el privilegio de presentarles esta noche a un gran personaje, muy conocido en el mundo, muy conocido en Sudamérica, en Bolivia también. Me estoy refiriendo a Domingo Cavallo, gran personaje, realmente para mí es un privilegio tenerlo esta noche para Bolivia en exclusiva. Él está en Washington en este momento, 2 veces ministro de Economía en Argentina, ex canciller de Argentina, ex presidente del Banco Central de Argentina, ex diputado, ex congresista. Realmente es un privilegio poder conversar con Domingo Cavallo y quiero saludarlo, Domingo. Un abrazo grande. No sé si conoce Bolivia, si estuvo alguna vez. Un gusto tenerlo. Sí, muchas gracias por la invitación. Por supuesto, conozco Bolivia. Yo formé parte de la misión Musgrave de reforma fiscal para Bolivia, que se hizo en el año 76. Estuve 2 o 3 meses ahí en el verano del 76 y después volví varias veces a Bolivia. Así que es un país eh, que me gusta mucho. La gente, los bolivianos son muy buena gente y tengo amigos ahí, entre ellos Juan Antonio Morales, que ha sido presidente del Banco Central de Bolivia Qué mucho bueno. tiempo, un profesor muy prestigioso de la Universidad Católica de Bolivia, ¿no? Claro que sí, Domingo. Y muchos Permítame otros. presentar un minutito, un resumen de su amplia trayectoria como profesional, como autoridad pública en su momento, y enseguida retornamos para que se entere quien no lo conoce, quién es Domingo Cavallo, aunque creo que todos lo conocemos a Domingo Cavallo. Vamos a mostrar en un minutito un resumen de su trayectoria, Domingo. Un segundito y volvemos con usted también. Domingo Cavallo es socio en Global Source Partners y presidente de DFC Associates, su firma de consultoría. Es miembro activo del Grupo de los 30 y presidente honorario de la Fundación Mediterránea, cuyo instituto de investigación creó y dirigió entre 1977 y 1987. Es doctor en Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Córdoba y tiene un doctorado en Economía de la Universidad de Harvard. Fue presidente del Banco Central de la República Argentina, diputado nacional en 2 oportunidades, ministro de Relaciones Exteriores y ministro de Economía en 2 oportunidades en su país, Argentina. Fue profesor de Estadística y de Economía en la Universidad Nacional de Córdoba, profesor visitante de Economía en la Universidad de New York y profesor Robert Kennedy de Estudios Latinoamericanos en el Departamento de Economía de la Universidad de Harvard Senior y Universidad de Yale durante los años académicos. Recibió numerosas distinciones. En 1981 fue elegido uno de los 10 jóvenes sobresalientes del año por la Cámara Junior de Buenos Aires, Argentina. En 1992 la revista Latin Finance lo nombró Hombre del Año y la publicación de Euromoney lo nominó Ministro de Finanzas del Año. Como ex ministro de Economía recibió condecoraciones de gobiernos de más de 20 países. Es miembro correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas del Reino de España. Es autor de los libros Volver a crecer, El desafío federal, Economía en tiempos de crisis, La Argentina que pudo ser, El peso de la verdad y Pasión por crear, Camino a la estabilidad, y del libro Historia económica de la Argentina, escrito con su hija. Está casado con Sonia Bracián, tiene 3 hijos y 7 nietos. Bueno, gracias Domingo. Un pequeño resumen he presentado de su trayectoria. Sé que no nos ha podido escuchar, pero en general el público sí ha podido escuchar este resumen, Domingo, de su trayectoria. Y bueno, es un privilegio, reitero, volver a tenerlo aquí para Bolivia y entrevistarlo por primera vez desde Washington. Domingo, estamos viviendo una pandemia global y cada domingo preguntamos cuál es realmente el impacto de la pandemia en la globalización, cómo han sido las respuestas de nuestros gobiernos. Y yo quiero particularmente comenzar la entrevista que tendrá en la parte final 15 minutos donde dedicaremos preguntas que le van a hacer nuestros seguidores y oyentes del programa,
primero arrancar con lo que ha significado la cuarentena como una respuesta a la pandemia. Hay quienes están cuestionando la duración, una cuarentena que no debería ser eterna, los efectos que se ven en la economía directamente. ¿Cómo ha usted visto la cuarentena como una respuesta de muchos gobiernos a la pandemia, Domingo? Bueno, yo creo que inicialmente era ineludible que los gobiernos tomaran medidas para tratar de evitar los contagios. Se conocía muy poco sobre esta enfermedad y el tratamiento requería el uso de instalaciones de terapia intensiva que eran relativamente escasas frente a la cantidad de enfermos que pudieran demandar esos servicios en los distintos países. Así que yo creo que los gobiernos reaccionaron frente a un clima de gran incertidumbre y es difícil decir se equivocaron en esto o aquello. Además, todavía no está dicha la última palabra respecto a si estas restricciones a la libertad de movimiento y a la actividad de las personas producen más perjuicios que beneficios o ayudan realmente a reducir el número o los costos en términos de vidas de la pandemia. Así que es muy difícil dar una opinión. Por ejemplo, hoy yo estuve hablando con gente que sigue el tema en Europa y, por ejemplo, dicen que el caso de Suecia, donde prácticamente no se pusieron restricciones, sino que se apeló a que la gente responsablemente tomara medidas de distanciamiento social, si bien al principio tuvo muchos contagios y también un número de muertos por millón de habitantes más alto que en los otros países, ahora prácticamente la pandemia ha desaparecido, ya prácticamente no hay contagios y muertos porque se dio eso que llaman algo así como la inmunidad de rebaño, ¿no? Pero claro, el problema es que una política como esa, que al principio permite que haya muchos contagios y también se produzcan muertes de gente que tiene otras enfermedades precedentes, puede poner en riesgo al sistema sanitario, puede llevar a que no haya suficientes camas de terapia intensiva como para atender a la gente, ¿no? Por eso todo depende también de las características del país. En el caso de Argentina, por ejemplo, en principio pareciera que las restricciones dieron buenos resultados en términos de reducir el número de... Sí, perdón, no se preocupe, vamos a permitirle que pueda ahí, atender alguien su teléfono seguramente. Sí. No se preocupen. Sí, ok. Ahora muy sí. Bien. Adelante, Domingo. En el caso de Argentina, si uno mira las estadísticas tanto de contagios por millón de habitantes como de muertes por millón de habitantes, los índices daban muy bien en los primeros meses y el gobierno lo consideraba todo un triunfo. Pero resulta que ahora ya llevamos 5 meses de restricciones al movimiento de las personas y al trabajo, con un gran costo en términos de el nivel de actividad económica y también de problemas para los cuentapropistas, para la gente de la economía informal y para muchos trabajadores en relación de dependencia en sectores de servicios. Y siguen aumentando los contagios y siguen aumentando el número de muertes, es decir, se logró aplanar la curva. En ese tiempo el gobierno logró instalar o invertir en el sector sanitario y tener más camas de terapia intensiva y más equipos de terapia intensiva, pero ahora está la gran incertidumbre de hasta cuándo van a seguir aumentando los contagios y el número de muertes, y por lo tanto hay una gran indecisión respecto a
a cómo seguir, ¿no? Se están introduciendo flexibilizaciones de hecho, porque la gente ya no soporta tantos meses de cuarentena, de restricciones. Pero, por ejemplo, en este momento en Argentina, prácticamente uno no se puede mover de una provincia a otra. Hay hasta restricciones al movimiento dentro del propio país. No hay vuelos de cabotaje, incluso hay restricciones para moverse en transporte público entre el Gran Buenos Aires y la capital federal, y esto no es algo que pueda mantenerse por mucho tiempo. Así que yo creo que es muy difícil argumentar a favor o en contra de determinadas políticas. Yo sé lo difícil que es gobernar, por eso es que trato de no ser tan crítico de las decisiones que toman los gobiernos enfrentados con este tipo de eventos muy inesperados, como fue el tema de la pandemia. Claro que sí. Bueno, Domingo, parecería que uno de los primeros efectos, una de las primeras consecuencias de esta pandemia ha sido que el Estado recupere una centralidad en una gran parte de los países, como que parte de la solución del problema se ha entregado al Estado como tal. Daría la impresión que ha recuperado su protagonismo. La pregunta es si esto va a seguir así. Lo vemos en varios países del mundo, en Sudamérica particularmente. La pregunta es esa, Domingo. ¿El Estado usted ve que ha recuperado su centralidad, su rol protagónico? ¿Y si esto puede durar? Bueno, este es uno de los problemas más serios que yo veo para el futuro. Obviamente que en la mayoría de los países de América Latina, el intervencionismo exagerado del Estado en prácticamente todos los mercados y también los procesos de estatización de empresas y de regulaciones crecientes venían entorpeciendo el funcionamiento de las economías nacionales. Había habido un cierto proceso de privatización y liberalización y apertura de las economías, sobre todo en la década de los 90, que en algunos países continuó en los 2000, pero a lo largo de los 2000, es decir, de los últimos 20 años, en varios países se dio esto del socialismo del siglo XXI y un creciente intervencionismo que no fue bueno para el crecimiento y la estabilidad de las economías. Fue perjudicial, pero ahora, sobre todo en países como el mío, por ejemplo, donde ha vuelto a ganar el liderazgo y un gobierno que tiende a privilegiar el estatismo, el cerramiento de la economía, las intervenciones en prácticamente todos los mercados, ahora considera que la realidad de la pandemia y las medidas que se ha visto obligado de alguna manera a tomar, convalidan la idea de que finalmente el Estado es el que resuelve todos los problemas y debe tomar todas las decisiones en la economía. Yo creo que extrapolar la intervención que tuvo que hacer el Estado para enfrentar el tema de la pandemia a las otras áreas de la vida económica y social es muy perjudicial, va a ser muy perjudicial para el futuro. En el caso de Argentina, por ejemplo, habíamos avanzado mucho en tener un buen sistema de precios y tarifas de los servicios públicos, que trataba de evitar que se paralizaran las inversiones en los sectores de provisión de los servicios públicos, y cuando el Estado intervenía y fijaba las tarifas por debajo de los costos de producción, bueno, tenía que pagar un subsidio, y claro, ese subsidio agravaba las cuentas públicas. Entonces, se había avanzado hacia un proceso de liberalización de las tarifas, y para darle mayor realismo, disminuir la necesidad de los subsidios y no desalentar las inversiones. Pero ahora este gobierno
lo que ha hecho es congelar prácticamente todas las tarifas, siendo que en Argentina hay una inflación alta. Y para colmo, ahora, la semana pasada, tomó la decisión de congelar también hasta fin de año y declarar que son servicios públicos y por lo tanto van a controlar los precios a todo lo que es telecomunicaciones, lo que es internet, televisión por cable. Y por supuesto, esto va a perjudicar la incorporación de la tecnología de telecomunicaciones, que es tan importante para el desarrollo de nuestros países, ¿no? El mismo día que en Argentina se estaba anunciando ese congelamiento de tarifas, que obviamente fue muy mal recibido por todas las empresas que prestan estos servicios, en Chile el presidente Piñera anunciaba que Chile llama a licitación para conseguir que se inviertan en los próximos 4 años 3.000 millones de dólares para que todos los chilenos consigan 5G, esa tecnología de 5G, que es mucho más avanzada que la de 4G o la de 3G que se están utilizando en nuestros países. Por eso yo espero y aspiro a que esta supuesta centralidad del Estado, que está siendo abonada por lo que los gobiernos han tenido que hacer para enfrentar el coronavirus, no se transforme en una especie de dogma respecto de cómo debe manejar el Estado la economía, porque eso va a significar la reducción del espacio de los mercados y de la iniciativa privada, y por supuesto va a desalentar la inversión privada en muchos sectores de la economía, ¿no? Adicionalmente al desaliento que obviamente puede venir por el hecho de que la economía global también va a imponer restricciones al funcionamiento de las economías nacionales, ¿no? Por eso yo, en realidad, si tuviera que dar una recomendación general a los países que vienen con políticas de exagerado intervencionismo estatal, es que cambien esas políticas una vez que se vaya tendiendo a normalizar la situación. Incluso mientras el gobierno está interviniendo más para los temas sanitarios y estas restricciones por la pandemia, yo creo que sería una muy buena idea desregular y permitir que funcionen más libremente todos los mercados, incluso abrir más la economía para darle más flexibilidad a la economía y facilitar que el sector privado pueda adaptarse a las nuevas circunstancias y cree las condiciones para poder funcionar ante las nuevas circunstancias que se están dando y que se van a dar, ¿no? Otro error, por ejemplo, que se cometió aquí en Argentina, que yo espero que no lo cometan en Bolivia, ahora obviamente muchos de los trabajos que se hacían en oficinas o en lugares donde se concentraban los trabajadores, se ha hecho por teletrabajo. Y resulta que el teletrabajo, obviamente que es una forma muy flexible de mantener a la gente ocupada y prestar servicio y trabajar sin necesidad de trasladarse a una oficina o a un lugar donde tiene contacto con mucha otra gente, ¿no? Resulta que lo que ha hecho el Congreso de la Argentina es reglamentar el teletrabajo de una manera que lo hace bastante poco eficaz, sobre todo para las empresas de tecnología digital, ¿no? Y que son empresas que se habían empezado a desarrollar. Yo creo que ese afán de regular todo y de dirigir todo desde el Estado, lo único que hace es perjudicar la adaptabilidad de los productores, prestadores de servicios privados a las nuevas circunstancias que se van a ir desarrollando. Nadie sabe bien cómo va a funcionar el mundo ni cómo van a funcionar
las economías nacionales cuando se normalice la situación de la pandemia. Pero justamente porque no se sabe bien cómo van a funcionar, es muy difícil reglamentar demasiado. Hay que dejar libertad de acción para que se puedan adaptar los productores, ¿no? a estas circunstancias. Precisamente me ha adelantado ya usted algunos criterios en relación a lo que consideran desaciertos que se han cometido en respuestas económicas a la crisis, Domingo. En Bolivia, como en algunos otros países, otras de las respuestas han sido los bonos, por ejemplo. Hay un bono universal, bono canasta. Esto ha sido visto también en otros países como respuestas de gobiernos. ¿Usted considera que han sido respuestas correctas o no? Y bueno, luego han habido diferimientos de cuotas, de pagos de cuotas bancarias, por ejemplo. Luego planes de créditos para financiar planillas de salarios. Fundamentalmente hasta se habla de un salario mínimo universal como una de las posibilidades de aplicar. Estas respuestas, ¿qué le han parecido, Domingo? Bueno, yo creo que eran necesarias para atenuar los efectos sociales y económicos de la pandemia. Por supuesto, lo pudieron hacer en mucho mayor dimensión los países que tenían una situación fiscal relativamente holgada y que no tuvieron ningún problema para conseguir financiamiento a tasas de interés muy bajas, los gobiernos que encararon estos programas. Nuestros países, bueno, en particular Argentina, que tiene una situación fiscal terriblemente mala, pero yo pienso que también el caso de Bolivia no tiene una situación tan mala como la de Argentina, pero también tiene restricciones fiscales. No hemos podido hacer todo lo que hubiera sido necesario. Ahora, lo de la idea del salario básico universal, hay que ser realista. Por supuesto, ojalá se pudiera implementar en los países, pero no hay que hacer en esto voluntarismo, sino que aplicar racionalidad y hacer las cuentas fiscales, ¿no? Sí. Nuestros países, en general, los que no han sido muy disciplinados fiscalmente y han dimensionado al sector público por arriba de lo que sería financiable razonablemente, y entonces han tenido que recurrir o a la emisión monetaria excesiva o al endeudamiento, que va creando un problema de deuda pública. Bueno, tienen que ser muy, muy cuidadosos. Por supuesto que si se hace un buen análisis de los presupuestos públicos y se trata de economizar en rubros donde realmente hay despilfarro o hay corrupción o hay burocracia excesiva, y se utilizan esas economías para asistir a los más necesitados, a los que quedan marginados por la recesión económica, por las restricciones para trabajar, eso en buena hora, ¿no? Uh-huh. Después también en materia de financiamiento al sector privado, es razonable de que a las empresas que tengan dificultades financieras derivadas de la caída en el nivel de actividad económica y de las restricciones, se les puedan dar facilidades para que puedan seguir funcionando, ¿no? Sí. O sea que yo creo que el ser generoso desde el sector público con los trabajadores, con la gente que está en la economía informal y con las empresas privadas que tienen que pagar sueldos y no tienen ingresos, es bastante razonable. Pero siempre se tiene que hacer teniendo en cuenta las restricciones presupuestarias.
y sería muy malo que se hiciera echando manos, por ejemplo, a emisión monetaria o a endeudamiento excesivo, que luego pudiera desatar un proceso inflacionario o una crisis macroeconómica que después trae peores consecuencias, ¿no? Sí. Doctor Cavallo, siempre a los invitados de este espacio les pregunto si después de la pandemia vamos a ver un mundo diferente al que conocimos. En ese sentido, quisiera también planteársela a usted y sobre todo si usted ve que hay posibilidades de un cambio de los centros de producción. Por ejemplo, se habla mucho de que ya no va a ser China, se está planteando que, por ejemplo, desde Estados Unidos los centros, sobre todo las empresas americanas migren hacia América Latina después de esta pandemia. ¿Cómo está usted viendo este tema? ¿Usted cree que va a variar las correlaciones de fuerza de poder en el mundo después de la pandemia o no? Bueno, es muy difícil decirlo, ¿no? El tema del rol de China en la economía mundial, que en realidad ha sido muy beneficioso para los países como los nuestros, exportadores de commodities, porque China ha sido un gran demandante de los productos que nosotros producimos y exportamos, ¿no? Pero la disminución eventual del rol de China en la economía mundial se puede deber más a los conflictos que puede llegar a tener con los Estados Unidos, que en mi opinión, más que conflictos económicos, son conflictos geopolíticos, porque obviamente los Estados Unidos temen que China se transforme no solo en una potencia económica, sino que también ponga en peligro la seguridad internacional. Yo sinceramente creo que China no tiene ese objetivo, pero bueno, nadie está seguro, ¿no? Entonces, sobre todo, si se mantuviera el gobierno, si volviera a ganar la elección Trump en los Estados Unidos, es probable que el conflicto con China pueda acentuarse y eso poner restricciones al rol de China en el comercio mundial. Pero por otro lado, China va a buscar poder influir no solo en África y en los países vecinos de Asia, sino también en América Latina, ¿no? Y va a ofrecer financiamiento para la infraestructura. Yo creo que Estados Unidos, más que molestarse por la penetración que pueda tener China en las áreas de América Latina, tendría que a su vez poner énfasis en mejorar la relación de los Estados Unidos con América Latina. Por facilitar que haya procesos de integración, procesos productivos de integración entre los distintos países de América Latina y los Estados Unidos. Pero bueno, yo creo que si eso va a ocurrir o no, lo vamos a ver a partir del año próximo. Sí. Trump no le dio mucha importancia a la relación con América Latina, excepto en lo que hace a temas conflictivos como los de Venezuela y Cuba y Nicaragua, pero con respecto al resto de los países no les prestó mucha atención. Yo creo que puede ser que Biden, si es que llega a ganar las elecciones, vuelva a las ideas que tenían sobre todo Bush padre y también Clinton, de buscar la integración de las Américas. Y en ese caso, yo creo que no deberíamos en América Latina haber cometido el mismo error que se cometió en aquella reunión de Mar del Plata, en donde entre Kirchner, Lula, Chávez y Evo Morales, etcétera, le dijeron no a la posibilidad de avanzar hacia el libre comercio con los Estados Unidos, ¿no? Y de tener una especie de alianza para
libre comercio de las Américas. Yo creo que ese fue un error estratégico de nuestros países. Yo espero que si se vuelve a plantear la posibilidad de ampliar el libre comercio entre Estados Unidos, Canadá, México, por supuesto, y el resto de América Latina, aceptemos ese desafío. También es importante pensar en mejor integración con Europa. En ese sentido, el acuerdo de libre comercio entre Mercosur y Europa, que yo creo que también integraría a Bolivia, porque Bolivia es un miembro asociado del Mercosur, sería muy bueno. Lamentablemente, ahora Argentina, que siempre promovía ese tipo de acuerdos, ahora con este gobierno se ha tirado a la retranca y ha puesto en duda, ¿no? Y he leído con desagrado que unas declaraciones de Merkel que dice que es poco probable que se avance en ese acuerdo debido a que Brasil no está parando la deforestación y los incendios en la Amazonia, ¿no? Yo creo que tendríamos en América del Sur que poner más énfasis a través de nuestra política exterior de mantener buena relación con Europa, con los Estados Unidos, también con China. O sea, nuestras economías se tienen que integrar lo más posible a la economía global. Muchos dicen, pero la economía se va a desglobalizar, precisamente porque posiblemente va a haber más restricciones. Los países que más esfuerzos hagan para mantenerse integrados van a poder encontrar los nichos y las oportunidades que existan. Ahora, si uno se repliega, cada vez va a estar más restringido en materia de solución de los problemas económicos nacionales, ¿no? Otro tema, hoy día, las empresas que progresan, las nuevas empresas que crean puestos de trabajo bien remuneradas, son las empresas que estén en el país que estén y se manejen desde el país que se manejen, pero piensen en el mercado global. Por ejemplo, en Argentina hay una empresa que ha adquirido unas dimensiones enormes, que se ha transformado en una empresa de dimensiones mundiales, globales. que es Mercado Libre. Mercado Libre, que tiene una evaluación en los mercados muy superior a la empresa petrolera, a YPF y a las otras empresas tradicionales de la Argentina. Pero, ¿por qué pudo adquirir esa dimensión? Porque desarrolló una tecnología que empezó a aplicar no solo en Argentina, sino en prácticamente toda América del Sur y en el exterior también. Y entonces esa posibilidad de globalizarse desde nuestros países es muy importante para que se creen puestos de trabajo bien remunerados, ¿no? Sí. Y para eso hay que mantenerse integrados a la economía global. Bueno, doctor Cavallo, le iba a preguntar porque estamos viviendo una de las peores crisis de la historia económica a nivel global y las proyecciones, si usted coincide con las proyecciones que han hecho los organismos internacionales de que a pesar de todo, la economía global, incluyendo las latinoamericanas, se podrían comenzar a recuperar el próximo año. Sí, yo creo que primero va a haber un rebote, ¿no? Porque como muchas de las restricciones impidieron a la gente trabajar, obviamente a medida que se vayan eliminando esas restricciones va a haber un aumento de la producción. Lo que no sé si se va a restablecer tan fácilmente es la demanda, porque mucha gente va a quedar como asustada y a su vez con menos ahorros que los habrá utilizado para vivir durante estos meses de la pandemia. Y obviamente yo creo que va a ser muy difícil que se recupere, por ejemplo, el turismo y que se recuperen los vuelos e incluso el transporte al nivel de que existía antes, ¿no? Y
Por lo tanto, bueno, además, como el nivel de actividad económica en promedio en el mundo va a ser más bajo, también la demanda de insumos, de productos, petróleo, gas, etcétera, va a estar atenuada y eso va a llevar a que los precios, por ejemplo, los precios del petróleo y por ende los del gas se mantengan más bien bajos. Eso va a perjudicar a economías como la boliviana, no tanto a la Argentina, porque Argentina no tiene un excedente exportable tan Sí. importante, ¿no? Pero después también los países van a tener dificultades con relación al turismo y también a las remesas. Por ejemplo, países que reciben remesas por la Migrantes. gente que ha emigrado y Bolivia es un caso de esos, puede verse dificultado porque pueden disminuir y mantenerse más bajas las remesas por un tiempo más largo, ¿no? Yo creo que Domingo, va a sí. haber inconvenientes. Sí. De todas maneras, creo que las proyecciones que hace el Banco Mundial respecto de la recuperación en el año 2021 son más bien conservadoras, ¿no? Y Muy después, optimistas. claro, Ujú. ¿cómo van a ser cómo va a ser el crecimiento de la economía global en los próximos años? Eso eh, ya había un cierto pesimismo antes de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, un economista muy famoso y muy respetado, que fue secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Larry Summers, venía sosteniendo que íbamos a estar en un periodo de una especie de estancamiento secular, ¿no? O sea que la economía global iba a crecer muy poco. Eh, yo creo que esto puede llegar a ocurrir y en el caso de los países emergentes, el peligro, sobre todo si los desequilibrios fiscales son muy grandes y hay mucho desmanejo monetario y empiezan a haber devaluaciones y todo ese tipo de cosas, puede haber lo que yo llamo una estanflación secular, ¿no? Mm. Que es el problema que tiene Argentina. Argentina no solo está estancada como economía y tiene muchos años de recesión, sino que tiene una inflación muy persistente, muy grave, muy costosa desde todo punto de vista, y eso sería muy malo que ocurriera también en otras economías emergentes, ¿no? Sí. Espero que nunca ocurra en Bolivia, porque Bolivia Ujú. tuvo, como Argentina en el pasado, Hiperinflación. experiencias de un descontrol inflacionario total, incluso de Sí. hiperinflación. Eso hizo sufrir mucho a Bolivia. Afortunadamente, en desde que se estabilizó por allá, por mediados de los 80, la inflación ha ido bajando y prácticamente ha desaparecido. Pero hay que tener cuidado de que la enfermedad de la inflación y sobre todo de la estanflación no se vuelva a meter en la economía, ¿no? Sí, doctor Cavallo, a propósito, casi siempre en varias entrevistas le preguntan cuál es la moneda ideal para los países y usted responde al respecto. En ese sentido, en Bolivia tenemos una llamada bolivianización en los últimos años de la economía. El dólar no es la moneda dominante. En ese sentido, quería preguntarle, ¿qué opina usted de los procesos de desdolarización de las economías? Bueno, si la desdolarización se produce porque hay equilibrios macroeconómicos y hay estabilidad macroeconómica y la gente empieza a ver que ya no hay inflación y entonces ya no le pierde confianza a la moneda local, ese proceso de desdolarización con libre movimiento de capitales y con libre acceso de la gente al dólar, si es que quisiera dolarizarse, es buena, ¿no? Mm. Y por ejemplo, el caso que yo pongo como ejemplo, que me parece el más interesante de todos, es el de Perú. Perú sigue teniendo una economía bimonetaria,
no restringen la posibilidad de que los peruanos, si quieren, digamos, mantener sus ahorros en dólares, lo puedan hacer en el sistema financiero peruano, pero cada vez más los peruanos depositan en soles y las transacciones financieras se hacen en soles, no porque el Banco Central prohíba que se hagan en dólares, aunque obviamente hay algunas políticas que tienden a estimular más bien la intermediación financiera en soles, pero lo interesante es que en el Perú se logró estabilidad cambiaria sin necesidad de fijar el tipo de cambio, ¿no? Precisamente porque funcionó muy bien esta economía bimonetaria. Ahora, el tema de la necesidad de dejar que la gente utilice el dólar si quiere para la intermediación financiera y para las transacciones y para el ahorro, se da cuando hay riesgos de inflación, ¿no? Por ejemplo, yo he visto que el Banco Central de Bolivia ha estado perdiendo reservas, ¿no? Desde hace 2 o 3 años. Yo me pregunto, ¿esa pérdida de reservas es porque los bolivianos, hay gente que prefiere tener dólares en lugar de tener depositados sus dineros en el sistema bancario boliviano en bolivianos? ¿O compra los dólares para mandarlos afuera? Si con un sistema como el de Perú, si en algún momento los bolivianos quisieran tener sus ahorros en dólares, lo importante sería que lo puedan tener en el propio sistema bancario boliviano y que no tengan que irse esos dólares de Bolivia, ¿no? Pero en fin, este es un tema delicado que yo creo que ustedes tienen en general economistas monetarios y que entienden bien el funcionamiento del sistema financiero y le tendrían que prestar atención a ellos, más que Sí. a alguien como yo que Sí. en realidad de alguna manera está muy angustiado por los problemas de inflación que todavía siguen existiendo en mi país, ¿no? En Claro. Argentina. Domingo, usted Sí, mencionaba de paso el tema del tipo de cambio y aquí con frecuencia se pregunta en relación a la fijación de un tipo de cambio que está, si vale la redundancia, fijo hace mucho tiempo en Bolivia, 10, 14 años. En ese sentido, ¿cuál es su visión en relación a mantener el tipo de cambio fijo? bueno, yo creo que si un país logra mantener un tipo de cambio fijo, eh, obviamente es bueno desde el punto de vista de la estabilidad de los precios, pero mantener un tipo de cambio fijo significa que también hay que manejar muy bien la parte de la deuda y de la emisión monetaria, ¿no? Y de el manejo fiscal. En nuestros países, la dificultad adicional que tiene el tipo de cambio fijo es que como los términos del intercambio externo para las exportaciones tradicionales son muy variables, al no poder ajustarse el tipo de cambio, sobre todo las exportaciones no tradicionales eh, eh, pueden sufrir mucho. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando los precios del petróleo, los precios de los productos de exportación eh, son muy altos, obviamente eso provoca una especie de expansión económica interna que ubica los precios, los salarios y los servicios no transables internacionalmente a niveles elevados. Y después, si los términos del intercambio se deterioran, obviamente que se necesitaría un ajuste en el tipo de cambio nominal para poder mantener la competitividad de la economía. Pero
esta flexibilidad que en el tipo de cambio nominal para facilitar ajustes que se necesitan en el tipo de cambio real, es deseable, pero puede llegar a ser peligrosa, sobre todo en economías que no tienen suficiente tendencia a la disciplina fiscal y a la disciplina monetaria, porque un gobierno que se despreocupe del futuro podría a lo mejor producir un boom económico o una recuperación o dar, por ejemplo, un salario universal sobre la base de emisión monetaria, pero finalmente eso puede llevar a una devaluación muy, muy grande, ¿no? Y si esa devaluación es muy grande, puede desatar toda una crisis grave en la economía. Diferente es, si, por ejemplo, el sistema que ustedes tenían antes de fijar el tipo de cambio, que era de ajustes pequeños de vez a través de las licitaciones que se hacían, creo que semanalmente. Ese era un sistema más propenso a la estabilidad sostenible en el largo plazo, ¿no? Pero, bueno, yo no quiero pontificar en este tema porque depende mucho también de cómo se encare el manejo de la economía en un sentido integral. Yo pienso que el sistema monetario o el régimen monetario tiene que ser consistente con las reglas de juego de la economía. Por ejemplo, si la economía es abierta o es cerrada, si la economía restringe o no el movimiento de capitales. A mí me parece que para una economía que tienda a ser abierta y que no restringe el movimiento de capitales, que son dos cosas deseables en el mediano y largo plazo, el tipo de cambio más flexible puede funcionar muy bien. Y yo lo haría funcionar en un contexto de permitir también que se utilice el dólar como moneda, ¿no? O sea, no obligar a que todas las transacciones y todos los contratos sean en bolivianos. Darle a la gente la libertad para elegir la moneda con la que se maneja, al estilo de lo que pasa en Perú. Ese me parece que es un buen sistema monetario. Tengo una pregunta última de mi parte, Domingo, y enseguida le voy a trasladar varias que nos han llegado para los últimos 10 minutos del espacio. Mi última pregunta en lo personal es, ¿se ha planteado como prácticamente el único camino para salir de esta crisis tan dura con la transversalidad de la pandemia y lo demás, endeudarse? Sobre todo en Bolivia hay planes de candidatos que hablan de 6.000, 7.000 millones de dólares, contraer créditos internacionales como, diríamos, casi el único camino ya inevitable para salir de la crisis. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, depende a qué tasa de interés le presten, ¿no? Obviamente que países que consiguen crédito a largo plazo con tasas de interés del 3, 4% anual, no tienen problema en endeudarse. Ahora sí, para conseguir esos créditos hay que recurrir y pagar tasas del 7, 8, 9 o 10%. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasó en Argentina? Argentina, como tuvo tantas defaults, incumplió tanto sus obligaciones, a pesar de que el gobierno de Macri intentó dar una buena imagen de un país que iba a cumplir, etcétera, salió de eso que se llamaban los holdouts, que era una deuda impaga que teníamos ahí pendiente, y comenzó a acceder al mercado internacional. Y el gobierno se entusiasmó y en vez de hacer un ajuste fiscal temprano y suficientemente grande como para no tener que emitir dinero, pero tampoco endeudarse, se endeudó. ¿Pero se endeudó a qué tasa? Al 7, 8, y finalmente
al 10%, y Mm. después en un determinado momento los acreedores dijeron, no, ya no les damos más, no les renovamos, sobre todo los créditos que habían entrado a corto plazo, y bueno, eso provocó una nueva crisis desde mayo del 2018 que finalmente llevó a un quasi default o a un default que recién ahora se está tratando de arreglar. Pero cuando si uno tiene crédito y va a utilizar ese crédito para buenas inversiones, para una recuperación sana de la economía, es razonable que utilice ese crédito. Pero tiene que ser a tasas moderadas de interés. Si la economía va a crecer 3 o 4% por año, uno no se puede comprometer a pagar más del 3 o 4% de interés, sino es como pretender sacarle a un árbol más que los frutos que el árbol produce, ¿no? Eso Sí, pasa también con respecto a la tasa de interés interna. O sea, cuando ya las tasas de interés interna para el que va a hacer una inversión o el que necesita capital de trabajo para su empresa, ya comienzan a ser en términos reales del orden del 10%, ya es demasiado alto, eh, porque si el ingreso de la gente en términos reales aumenta al 3 4%, comprometerse a pagar tasas de interés tan altas eh, es un problema, se va creando también un problema de endeudamiento interno insostenible, ¿no? Por eso ahora ¿cómo se logra que las tasas internas y externas para un país sean bajas? Y bueno, con mucha disciplina y sobre todo dando muestra de que el país no va a recurrir a incumplimientos generalizados o a defaults, ¿no? sí. Eh, Muy bien, en Domingo. fin, Domingo, le son voy, sí, temas complejos. así, tengo 10 minutitos finales, Domingo, para no cansarlo también en relación al tiempo. Y lo voy a usar o utilizar para plantearle, trasladarle algunos comentarios y preguntas. El economista Mauricio Ríos García dice, un enorme privilegio tener al doctor Cavallo en entrevista en exclusiva para Bolivia. Quisiera preguntarle si en retrospectiva no hubiera sido mejor dolarizar de plano la economía argentina en los 90s en vez de establecer la convertibilidad que terminó siendo relativamente más débil y si ve que en el futuro próximo hay margen en América Latina para dolarizar otras economías, además de la de Panamá, El Salvador y Ecuador. No, yo creo que si hubiéramos dolarizado de manera completa en Argentina, no hubiéramos evitado la desdolarización compulsiva, que fue el gravísimo error que cometió el presidente Dualde luego de provocar la caída del presidente de la Rúa y mi salida del Ministerio de Economía en el año 2001. Porque eh, la desdolarización que él decidió, que era claramente inconstitucional, porque significaba cambiar toda la base contractual de la economía argentina, porque los argentinos habían tenido libertad para elegir la moneda con la que hacían sus contratos financieros y sus contratos comerciales. Y bueno, el grueso de los contratos hacia el año 2001 estaban hechos en dólares. Y por lo tanto, lo que hizo Dualde, que dijo, bueno, ahora todos esos contratos ya no son en dólares, son en pesos, en una relación 1 a 1, y a partir de ahí empezó a emitir pesos como loco, y por supuesto provocó una devaluación tremenda del peso, y ese fue el abandono de la convertibilidad. Eso hubiera ocurrido todavía con más fundamentos de los que utilizó Dualde si hubiéramos tenido una dolarización completa de la economía, ¿no? Incluso ahora, por ejemplo, hay gente que le sugiere a Ecuador que haga la gran Dualde, es decir, que reintroduzca el sucre. Afortunadamente, los ecuatorianos
el pueblo ecuatoriano se opone totalmente a la idea de que vuelvan a una moneda local porque tienen los recuerdos frescos de lo que significó la alta inflación y la inestabilidad hasta que se dolarizaron, ¿no? Ahora, el tema de la convertibilidad, no hay que confundir la convertibilidad con un tipo de cambio fijo. La convertibilidad fue un régimen de lo que se llama caja de conversión, que es la forma de crear una moneda. Todas las monedas del mundo, incluido el dólar, la libra esterlina y las monedas europeas, las monedas asiáticas, todas pasaron por un periodo inicial de cajas de conversión. Por ejemplo, el dólar fue una caja de conversión con relación al duro español, que se llamaba dolare, que era una moneda de plata de 22 gramos, que era la moneda que se utilizaba en América del Norte y en el mundo en esa época, cuando nació el dólar, ¿no? Y la libra esterlina tenía como moneda patrón al oro. Eran cajas de conversión. Luego, cuando adquieren ya, inspiran confianza por sí mismas, ya no necesitan un patrón, se transforman en monedas fiduciarias y ahí los bancos centrales ya las pueden manejar para hacer política monetaria. En nuestros países, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, nuestras monedas perdieron todo valor y respeto de la gente, y en el caso de Argentina, la última moneda que tuvimos antes de la convertibilidad, que se llamaba Austral, nadie la utilizaba, toda la gente ya en la práctica utilizaba el dólar, ¿no? A pesar de que era ilegal utilizar el dólar. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros legalizamos el uso del dólar. En ese sentido, permitimos la dolarización de la economía, tanto como la quisieran los argentinos. Pero dijimos, bueno, además vamos a crear una moneda local por el método de la caja de conversión, por si algún día esa moneda logra transformarse en una moneda que inspire confianza y en una moneda fiduciaria y ya no necesite al dólar como patrón y pueda competir con el dólar, como compite el sol con el dólar en Perú. Lamentablemente, en el caso de Argentina, por coyunturas internacionales y también por un tema de indisciplina fiscal de las provincias y de endeudamiento de las provincias con el sistema bancario, en el 2001 se desató una crisis financiera y ahí el gobierno que sucedió al de la Rúa, el gobierno de Duhalde, que surgió de un verdadero golpe institucional que hicieron, ese gobierno destruyó el sistema monetario de la Argentina. Y lo hubiera destruido de la misma forma o incluso con más argumentos constitucionales si era una dolarización completa, ¿no? Yo creo que, yo no descarto que para muchos países la dolarización completa pueda ser una buena solución. De hecho, al Ecuador, que yo le había recomendado antes, en la época de Abdalá Bucaram, un régimen como el argentino de dolarización junto con una convertibilidad del sucre, ya cuando estaba Yamil Mahuad en el año 2000 o en el 99, que yo hablaba por teléfono con él y él me planteaba cómo estaba el problema. Yo ahí le dije, mirá, yo creo que no tienen otra salida que la dolarización completa. Y fue una muy buena decisión y muy valiente por parte de Yamil Mahuad. Después le echaron la culpa a él de todos los problemas que había tenido Ecuador. Eso fue totalmente injusto, pero gracias a la decisión de dolarización, el Ecuador funcionó más o menos bien, pese a los desmanejos macroeconómicos y de política económica que hizo Correa, ¿no? Los problemas que hoy tiene Ecuador y que algunos sugieren resolverlo volviendo al sucre y volviendo al viejo tipo de manejo monetario, se originaron todo porque
Correa mal utilizó totalmente las reservas del sistema financiero, ¿no? La reserva externa. En fin, yo creo, en El Salvador funcionó muy bien y, por ejemplo, si yo fuera mexicano, yo adoptaría el dólar, ¿no? Porque México tiene un comercio, Grande, digamos, del 90% con los Estados Estados Unidos. Unidos. Yo Sí. no descarto que para varias economías de América del Sur pueda ser buena una dolarización. Ahora, en economías como la de Brasil o la de Argentina o la de Chile, eh, yo más bien pienso que el mejor sistema monetario es el que tiene Perú hoy, ¿no? Y si, bueno, si por ejemplo el manejo eh, fuera un manejo dispendioso en materia monetaria, bueno, ahí la gente elegiría el dólar y la economía de hecho se dolarizaría, ¿no? Doctor Cavallo, me queda el tiempo para una o máximo dos preguntas para usted. Denis Aguilar, quisiera preguntarle al doctor Cavallo si él no ve un exceso de liquidez en el mundo por los paquetes de expansión monetaria. ¿No habrá una burbuja de la deuda a raíz de esto? El dólar sigue siendo seguro, muchos migran en la bolsa hacia el oro. Sí, yo creo que cuando hay tanta expansión monetaria, eh, puede haber una burbuja. Eh, Ahora, incluso en estos días, he visto que hay gente que sostiene que los títulos de la deuda de mediano plazo de Estados Unidos han estado cayendo y los rendimientos han estado subiendo, por supuesto desde niveles bajísimos, porque las tasas de interés son muy bajas, eh, por un anuncio que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos de que va a emitir bonos de largo plazo, 10, 20, 30 años, en cantidades significativas. Y entonces están esperando a ver qué hace el Banco de la Reserva Federal, si va a entrar a comprar ese tipo de bonos, es decir, si finalmente va a monetizar parte de esos bonos. Pero en realidad eh, yo no le tengo tanto miedo a los procesos de gran expansión monetaria que se están dando en este momento en Europa, en Estados Unidos y también en los países de Asia, porque estamos viviendo un periodo de tasas de interés bajísimas, ¿no? Entonces, un poco de aumento de esas tasas de interés no sería malo para el funcionamiento de la economía global. El problema es que sí, se produzca una burbuja en algunos mercados de deudas más bien a corto plazo y que hasta ahora en el mercado donde se nota un efecto de mucha liquidez es precisamente en los mercados de acciones, ¿no? Claro que de acciones tecnológicas, pero yo sinceramente no me siento en condiciones de poder hacer un pronóstico sobre estos temas. Yo creo que hay que seguir los acontecimientos y estar atentos, ¿no? Bueno, doctor Cavallo, se me ha ido el tiempo. Lamentablemente no he podido dar paso a más preguntas porque se nos fue el tiempo, así es. Le envío un siguiente comentario de Enrique García, que usted lo debe conocer, expresidente de la CAF. Sí, le dice, Gran amigo, sí, admiro mucho a Enrique García. le dice, excelente entrevista, Mingo. Un fuerte abrazo, Enrique García, para usted, Bueno, desde un Bolivia. abrazo a él. Y a Bueno, otro gran amigo que tengo y lo he tratado de localizar en estos días para hablar con él y no tengo el teléfono, que es Juan Antonio Morales. lo Si me está estuvimos, viendo, sí, le pido. También un saludo al expresidente Tuto Quiroga. Quiroga, con quien me encuentro muchas veces en reuniones eh, de, de Iberoamérica, y también me parece una persona muy valiosa para Bolivia.
Bueno, Domingo, ha sido un gusto. Realmente le agradezco mucho la oportunidad de poder podido conversar con usted para Bolivia y para los que siguen este espacio en el mundo. Abrazo grande, la verdad que ha sido un enorme placer conocerlo y ojalá volvamos a tener una nueva entrevista en algún momento. Hasta pronto, Domingo. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas Gracias. gracias. Gracias a usted. Domingo Cavallo estuvo con nosotros en este domingo. Él 2 veces ministro de Economía de Argentina, expresidente del Banco Central de Argentina y ex canciller de Argentina, además de diputado. Todo un personaje, evidentemente para Bolivia en exclusiva, para Forbes Bolivia. Volvemos el próximo domingo. Hasta entonces.